Imaginen, no hay horizonte, el cielo es blanco, el suelo es blanco, la frontera entre ambos se ha borrado. Cuando llega el viento, no lo oyes, lo sientes. Primero en las mejillas, luego en los ojos. Millones de cristales de hielo no se clavan en la piel como agujas, sino como bisturís. Los pulmones arden con cada respiración, porque este aire no está diseñado para respirar, sino para consumirte. Los dedos pierden su función sin previo aviso. La sangre huye de las extremidades. El cuerpo pasa a proteger el núcleo. Esto no es una elección, es un protocolo de emergencia biológico. Ahora les diré algo falso. Para sobrevivir bastaba el coraje. Las películas dicen esto. Las epopeyas lo glorifican. Ambas mienten. O en medio de la edad de hielo, hace 20.000 años, sus antepasados no se alimentaban de coraje, sino de cálculo. El único material que tenían era nieve. Su enemigo era la misma nieve. Y contra esa nieve, usando la nieve, construyeron un sistema termodinámico. Esta no es una historia de supervivencia. Esta es la historia de una hazaña de ingeniería invisible. Suscríbanse, porque la verdad los sorprenderá. La nieve no está en el suelo, está en el aire. El viento la arranca del suelo. La lanza luego la entierra en algún lugar. En una tormenta polar que sopla a 80 kilómetros por hora, el copo de nieve ya no es un gránulo, es un proyectil. No puedes abrir los ojos. Pierdes la orientación. Y la diferencia entre lo que el hombre moderno llama frío y el frío de la edad de hielo es la diferencia entre la incomodidad y la muerte. ¿Qué les mostró Hollywood? Un cazador fuerte, con pieles, valiente, una lanza en la mano, un fuego humeante detrás, una cara sonriente. Esta escena está tan lejos de la realidad que es casi un insulto. Porque en realidad, un ser humano parado en terreno abierto a menos 35 grados comienza a perder la coordinación entre 10 y 14 minutos. En 20 minutos, su capacidad de tomar decisiones colapsa. En 40 minutos, la temperatura corporal cae por debajo del umbral crítico. Estar afuera era un plan de suicidio calculado. Por eso, sus antepasados no se quedaban afuera. Pero para construir una estructura donde pudieran entrar, primero tenían que trabajar afuera. Y esta paradoja era la ecuación más mortal que resolvieron. ¿Y qué tenían para resolver esta ecuación? Hueso, asta, piel y una cantidad infinita de nieve. La nieve era tanto la pregunta como la respuesta de esta ecuación. Necesitamos entender esto. ¿Por qué la nieve es un material aislante? La respuesta está oculta dentro de la nieve, literalmente. Los espacios de aire microscópicos entre los cristales de nieve ralentizan dramáticamente la transmisión de calor. El aire estancado es uno de los mejores aislantes naturales conocidos. Aproximadamente el 90% de una masa de nieve fresca consiste en aire. Esto convierte a la nieve en una trampa. ¿Pero una trampa para qué? Para el calor corporal, el calor del aliento, el calor que emana de una pequeña llama. La nieve atrapa este calor, lo encierra dentro, no permite que escape al exterior. Pero esta ley física no funciona por sí sola. Para hacerla funcionar, necesitas construir un sistema. Y sus antepasados desarrollaron este sistema como un paquete de datos transferido de generación en generación, con miles de años de experiencia colectiva. Este conocimiento costó caro. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Primero, la selección del lugar. Este era el primer paso más crítico de la operación y la fase más ignorada. Cualquier montón de nieve no sirve. Se requiere una acumulación estable, que el viento haya compactado durante años, que haya alcanzado una densidad específica. El maestro mira la nieve y no solo ve nieve, realiza un análisis estructural.
hunde la mano, prueba la resistencia. La huella que deja le dice la consistencia. La nieve fresca tipo polvo no es material de construcción. Si la pisas, te traga. Sin embargo, la nieve sinterizada compactada por el viento es diferente. Los cristales se han entrelazado, actúan como un todo. No conocer esta diferencia significa el colapso del refugio, mientras duermes dentro. Cuando se encuentra la acumulación adecuada, comienza la segunda fase, la excavación. Pero cómo cavar, con qué cavar y con qué ángulo entrar no eran decisiones aleatorias. Los omóplatos de los mamuts, las escápulas, eran anchos, planos y sólidos. La herramienta de excavación perfecta que ofrecía la naturaleza. Las astas de ciervo requerían golpes calibrados para romper capas más duras. Nuestras herramientas no se eligieron al azar, fueron probadas, eliminadas y optimizadas durante generaciones. El equipo que sobrevivió fue transferido de generación en generación por las personas que sobrevivieron. Incluso la elección de la herramienta era una decisión de ingeniería. Mientras se abría la entrada, se tomaba la decisión geométrica más crítica, entonces el ángulo del túnel. La entrada del túnel debía estar más abajo que el piso del área de vida. Esto no era una preferencia estética, era una estricta necesidad termodinámica. El aire frío es denso, es pesado, se hunde. El aire caliente es ligero, sube. Manteniendo la entrada abajo, aseguraban que el aire frío que se filtraba quedara atrapado en el punto más profundo del túnel. La plataforma de sueño y vida estaba por encima de este nivel. No cambiaron las leyes de la física, las usaron sistemáticamente. La estructura del techo también estaba calculada. Un techo plano hace gotear el agua de la nieve derretida directamente hacia abajo, sobre sus pieles y el fuego. Pero una forma de cúpula ligera dirige esta agua hacia los bordes. Esto no fue una coincidencia. Fue una decisión tomada por alguien que entendía el comportamiento del material, que sabía cómo las fuentes de calor afectaban la temperatura del techo. El techo se construyó en forma de cúpula, porque la cúpula es más resistente y controla el flujo del agua. En cuanto al grosor de la pared, este era quizás el elemento que requería el cálculo más fino. Una pared muy delgada pierde integridad estructural, colapsa. Una pared muy gruesa reduce el rendimiento del aislamiento, absorbe parte del calor interior y lo transmite al exterior. En las tradiciones de supervivencia ártica se ha documentado la técnica de clavar varas delgadas desde el exterior hacia el interior para controlar el grosor de la pared. Cuando la vara entra, tu mano sostiene el extremo exterior de la vara y sientes el grosor. Esto puede parecer primitivo, pero el mismo principio puede considerarse el antepasado de los protocolos de grosor de pared en la ingeniería civil moderna. Y luego, el olvido más frecuente, la negligencia más mortal, la ventilación. La tragedia del refugio de nieve comienza aquí. La estructura está tan bien diseñada que aísla el interior del mundo exterior casi por completo. Este aislamiento casi perfecto es también una trampa mortal potencial. Una lámpara de grasa encendida adentro consume oxígeno y produce monóxido de carbono. El aliento de las personas acumula humedad y dióxido de carbono. En un sistema cerrado, estas acumulaciones matan en silencio durante el sueño sin dar ninguna advertencia. Un pequeño canal de ventilación abierto en el techo invierte esta ecuación, pero este agujero puede congelarse, cerrarse. Por eso se hacían guardias, por eso alguien permanecía despierto. La supervivencia de la comunidad dependía de que ese agujero permaneciera abierto. Ahora piensen en una escena. La tormenta se acerca. El grupo ha detectado una acumulación adecuada.
Pero el maestro, alguien que lleva una sabiduría grabada en sus músculos por haber hecho esto cientos de veces, da el primer golpe, con la escápula, no con fuerza sino con ángulo, hacia arriba ligeramente inclinado. El túnel toma forma no como un arco, sino como una ecuación geométrica. Los otros transportan material, preparan fuentes de calor, extienden pieles. Cada movimiento es coordinado. Cada decisión se ha tomado antes. De hecho, alguien que sabía esto lo enseñó, y él lo aprendió de otro. Nadie habla. El fuego está en silencio. Las manos no tiemblan. Porque todos saben, no hay margen para otro error. Esta coordinación agrega una capa sociológica al asunto. La construcción de un refugio de nieve no era una habilidad individual. Por muy fuerte o inteligente que fuera un solo humano, no podía aplicar este sistema completo por sí solo. Selección del lugar, excavación, control de ventilación, gestión del calor guardia. Todo esto requería una organización que funcionara simultáneamente. El clan aquí no era solo una estructura social, era la infraestructura de ingeniería misma. Los ancianos portaban este conocimiento. Las historias, los rituales y la educación práctica transferían este conocimiento. Un niño aprendía a construir un refugio de nieve, no como una lección abstracta, sino como parte de la supervivencia. Sitios arqueológicos como Mezirich y Kostenki revelan otra dimensión de este cuadro con estructuras de huesos de mamut. Los pozos de almacenamiento excavados alrededor de estas estructuras, las capas de hueso colocadas regularmente y las huellas de quema muestran que no era un refugio accidental, sino un diseño de asentamiento sistemático. Y cuando se apilaba nieve a los lados de estas estructuras como cortavientos, como capa de aislamiento, el rendimiento térmico interior aumentaba dramáticamente. La nieve en estas estructuras no era una pared, era una segunda envoltura, una chaqueta de aislamiento. Era la versión de hace 18.000 años de los sistemas de revestimiento exterior en los edificios modernos. El enfoque Quincy resolvía un problema diferente. La nieve lo suficientemente dura para cortar bloques no siempre estaba disponible. O en la nieve en polvo en acumulaciones frescas se necesitaba una estrategia diferente. Primero apilar, luego esperar, luego cavar. La fase de apilamiento no era una demostración de fuerza, era un cálculo. ¿Cuánta nieve, en qué forma, con qué densidad debía apilarse? El tiempo de espera era crítico. Si se cavaba muy pronto el techo, colapsaba. Si se tardaba demasiado, se perdía tiempo y el tiempo afuera significaba calor corporal. Calibrar este tiempo era un instinto desarrollado a lo largo de generaciones. El conocimiento estaba en el lenguaje corporal, en las manos, en los ojos, y en ese momento de pausa experta. Lo que sucedía adentro estaba tan calculado como lo de afuera. Una pequeña lámpara de grasa alimentada con grasa animal, con una mecha probablemente hecha de musgo o fibras de hierba, creaba un efecto increíble dentro de una estructura de nieve cerrada. Afuera menos 35 grados, adentro, solo con el calor de esta pequeña llama y unos pocos cuerpos humanos, una temperatura cercana a cero o incluso unos grados por encima. Esta diferencia estaba entre la vida y la muerte. Y lo que creaba esta diferencia no era tanto la llama, sino las decisiones arquitectónicas, la forma del techo, el ángulo de la entrada, el grosor de la pared. Todo esto gestionaba ese presupuesto de calor. Las pieles también eran una parte integral de este sistema. El contacto directo con la superficie fría provoca pérdida de calor por conducción. De la superficie del suelo es tierra congelada y roba el calor de todo lo que toca. Las pieles cortan esta transferencia. Múltiples capas eran aún más efectivas. Durante el sueño el metabolismo del cuerpo se ralentiza, la producción de calor disminuye.
Por eso el área de sueño se calculaba como la zona más protegida, en el punto más alto, en la superficie mejor aislada, de forma que se aprovechara al máximo el calor corporal colectivo del grupo. Cuando consideras todos estos elementos juntos, el cuadro que emerge es asombroso. Esto no era una tienda de campaña, esto era un algoritmo. Entrada, tipo de nieve actual, condiciones climáticas, tamaño del grupo material disponible, tiempo de luz solar restante. Salida, una estructura para sobrevivir esa noche. Sus antepasados ejecutaron este algoritmo no por escrito, sino grabándolo en la memoria corporal y la inteligencia colectiva. Y cada noche exitosa, cada mañana sobrevivida, aseguró que este algoritmo se transfiriera a la siguiente generación. Hoy, un ingeniero civil modela los coeficientes de transmisión de calor, los cálculos de carga estructural y el caudal de ventilación con una computadora. Hace 20.000 años, antes de que un maestro hundiera la escápula, en la nieve calculaba las mismas variables en su cuerpo. Las herramientas eran diferentes. Los principios eran los mismos. Hay un detalle más, y de entrada hasta el protocolo de ventilación. Cada decisión estaba calculada. Alguien que despertaba vivo cada mañana garantizaba la transferencia de ese sistema a la siguiente generación. Nosotros existimos hoy porque ellos no solo sobrevivieron, ellos construyeron. Pero ahora deténganse un momento dentro de ese refugio. Están calientes. Están seguros. La tormenta ruge afuera, pero no puede encontrarlos. Y justo en el momento en que se acomodan en esta comodidad, su cuerpo comienza a exigir algo. En silencio, pero despiadadamente. El metabolismo se acelera en un cuerpo caliente. El tejido muscular pide reparación. El cerebro exige glucosa. A menos 35 grados en una estepa congelada, después de gastar miles de calorías, su cuerpo les pasa una factura. Y necesitan algo para pagar esa factura. A su alrededor hay tierra congelada. Hay hielo, hay nieve, pero no hay calorías, no hay energía, no hay vida. Entonces, ¿cómo pagaron sus antepasados esta factura? Vencieron a una criatura muchas veces más pesada que ellos, increíblemente fuerte, extremadamente peligrosa, sin tocarla, agotándola, con matemáticas. La respuesta no está en la fuerza muscular, está en la estrategia, en la geometría, en el cálculo colectivo. Suscríbanse, porque en la edad de hielo el conocimiento no es poder, es vida.